Entonces, estábamos hablando de los beta bloqueantes. Habíamos dicho que estos fármacos disminuyen la fuerza contractil del miocardio, o sea, disminuyen el inotropismo y la frecuencia cardíaca, o sea, producen bradicardia. ¿A qué sí? En un paciente que tenga, por ejemplo, taquicardia, ellos son efectivos. Entonces, ellos inicialmente reducen el gasto cardíaco. Entonces, dependiendo de su selectividad, ellos se clasifican en no selectivo. Cuando se habla de que no son selectivos, es que pueden bloquear tanto los receptores beta 1 que están en el corazón, como los beta 2 que se encuentran en los pulmones. Entonces, lo que queremos siempre es que se bloqueen los beta 1, no los beta 2, porque a nivel de los beta 2 pueden producir broncoconstricción y eso no es para nada positivo. Ahí tenemos el propranolol, tenemos el sotalol, el nalodol y el timolol. El propranolol es el prototipo. Dentro de los selectivos, que son los que bloquean exclusivamente a nivel de los receptores beta 1, tenemos el atenolol, el esmolol, acebutolol y nebivolol. Recuerden acá estos que pueden bloquear también a nivel respiratorio y en un paciente que tenga EPOC, que tenga asma, paciente que tenga alguna afección respiratoria, hay que evitarlos. Ojo con eso. Estos mixtos son cardio selectivos, sí, porque bloquean los receptores beta, pero miren acá como también van a producir vasodilatación porque bloquean los receptores alfa 1, que producen vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, valga la redundancia. Ahí tenemos el bucindolol, carvedilol y la betalol. Dentro de las aplicaciones terapéuticas que tiene este grupo de los beta bloqueantes, es esta que se pueden utilizar en hipertensión arterial, obviamente, ¿verdad? En glaucoma de ángulo abierto, se pueden utilizar en hipertiroidismo por las manifestaciones que se producen en un paciente con hipertiroidismo, como taquicardia, cefalea, ansiedad, todo eso, sudoración. Se pueden utilizar en profilaxis de migraña, en angina de pecho y en arritmias, como verán en el próximo tema. ¿Cuáles efectos adversos tienen estos medicamentos? Pueden producir hipotensión arterial, como la mayoría, y pueden empeorar cuadros respiratorios, por lo que les explicaba, eso es en el caso de los que son no selectivos. También pueden producir retraso en la recuperación de un paciente con hipoglucemia. Bien, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hipoglucemia. Los simpaticolíticos de acción central, aquí tenemos la metildopa. La metildopa se utiliza en el tratamiento de la hipertensión arterial en embarazadas. Ojo con eso, en el tratamiento ambulatorio. Bien, porque a nivel intrahospitalario es la hidralazina. También tenemos acá la clonidina y el guanabens. ¿Cuáles aplicaciones terapéuticas tienen estos medicamentos? Bueno, se pueden utilizar en hipertensión arterial, miren acá, en hipertensión en el embarazo, la metildopa, y en crisis hipertensiva. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos? Bueno, básicamente estos fármacos lo que van a hacer es que van a actuar en el centro vasomotor del sistema nervioso central, que se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo. Entonces, ellos van a disminuir la influencia del sistema nervioso simpático, van a disminuir la resistencia vascular periférica y van a disminuir el gasto cardíaco. Bien, recuerden que la metildopa se utiliza en el tratamiento ambulatorio de la hipertensión arterial en las embarazadas. ¿Cuáles efectos adversos tienen? Como actúan a nivel central, como todos los medicamentos que actúan en el cerebro, puede producir sedación, lasitud persistente. La lasitud es como un desfallecimiento, una falta de fuerza. Pueden producir alteración en la concentración, hipotensión ortostática, galactorrea. Eso lo hace la metildopa, disminución de la libido, entre otras cosas, como por ejemplo parkinsonismo. La metildopa produce algo que se llama parkinsonismo, que lo pueden googlear qué es. ¿Ok? O sea, son manifestaciones similares al Parkinson. Miren acá, en el grupo de los vasodilatadores tenemos, hay vasodilatadores, oh Dios, este motor. Hay vasodilatadores que son venosos, hay vasodilatadores que son arteriales, hay vasodilatadores que son arteriovenosos. Dentro de los venosos tenemos, por ejemplo, la nitroglicerina, venoso exclusivamente. Hay otros como el dinitrato de isosorbida, el 5-mononitrato de isosorbida. Dentro de los
arteriales tenemos la amlodipina como calcio antagonista, que también produce vasodilatación arterial. Tenemos la hidralacina, que ven aquí, que la hidralacina se utiliza en las pacientes embarazadas a nivel intrahospitalario, porque se utiliza por vía endovenosa, diluido, ¿ok? Se utiliza en embarazadas porque no afecta el flujo uteroplacentario, o sea, no va a afectar la cantidad de sangre del feto y de la placenta. Dentro de los arteriovenosos tenemos el nitroprusiato de sodio, que se utiliza en cuidados intensivos. Es un vasodilatador arteriovenoso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? Va a depender del tipo de vasodilatador que sea. En el caso de los nitratos orgánicos, como por ejemplo el dinitrato de isosorbide, que le mencioné hace un momento, esos fármacos lo que hacen es que generan óxido nítrico. Y el óxido nítrico activa una enzima que se llama guanilil ciclasa, y eso va a aumentar las concentraciones intracelulares del GMP cíclico. Y eso a su vez va a inducir la desfosforilación de la cadena de miocina del músculo cardíaco. Entonces, así se produce la vasodilatación. En el caso de la hidralacina, lo que hace ella es que va a interferir con la acción de una sustancia que se llama inositol trifosfato. Y ese inositol trifosfato va a actuar en la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Entonces, lo que va a hacer es que va a disminuir la liberación de calcio y por lo tanto va a producir vasodilatación. Recuerden que el calcio produce vasoconstricción, aumenta el tono donde quiera que esté, o aumenta también, por ejemplo, la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, dentro de los efectos adversos que pueden producir estos medicamentos está hipotensión, si bajan la presión muy rápido, taquicardia refleja, pueden producir retención hidrosalina, o sea, retención de agua y de sal, pueden producir cefalea, náusea y hay algo que se llama síndrome de lupus-like o síndrome similar al lupus que lo produce la hidralacina. ¿Ok? Pueden investigar qué es eso y cuáles otros medicamentos pueden producir ese síndrome. Entonces, vamos a hablar ahora y finalmente, bueno, no finalmente porque falta otra cosa, de la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva podemos definirla como la elevación de forma aguda de la presión arterial. Puede ser la sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Entonces, eso hace que el paciente necesite una consulta de tipo urgente. Hay dos tipos de crisis hipertensiva, está la urgencia y está la emergencia. La urgencia es cuando se eleva la presión arterial, pero no se acompaña de alteraciones en órganos diana, como el corazón, el cerebro, riñón, pulmón, y eso compromete la vida si se descompensa más de ahí, pero no de forma inmediata. O sea, el paciente puede que esté asintomático con síntomas inespecíficos como un dolor de cabeza, un mareíto, una ansiedad. Y en este tipo de pacientes en urgencia hipertensiva hay que descender esa presión arterial de 24 a 48 horas, o sea, se hace con calma. ¿Ok? O sea, se puede tomar un poquito más de tiempo. El tratamiento muchas veces es oral y muchas veces también no es necesario que el paciente esté ingresado en un hospital. Bien, ya la emergencia hipertensiva es cuando aumenta esa presión arterial, pero hay alteraciones en órganos diana y eso puede comprometer la vida del paciente de forma inminente. En ese caso sí hay que descender rápidamente la presión arterial desde minutos hasta horas. El tratamiento que se debe administrar en estos pacientes debería ser por vía parenteral, o sea, o vía intravenosa, vía intramuscular en caso de que sea un diurético, por ejemplo, etcétera. Y esos pacientes hay que ingresarlos. El paciente que viene con una emergencia hipertensiva es ese que hace una encefalopatía hipertensiva, que llega con un ACV, que llega con un síndrome coronario agudo, como un infarto agudo al miocardio, que llega con gracias motorista, que llega con una angina, que llega con un edema agudo de pulmón o en caso de que se trate de una embarazada que convulsione y haga una eclampsia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la crisis hipertensiva? Hay muchos fármacos que se pueden administrar. Está el nitroprusiato de sodio, la betalol, enalapril, nitroglicerina, hidralacina, esmolol, diazóxido.
nicardipina, fentolamina, etc. La hipertensión en la embarazada se define como el aumento de la presión arterial en una paciente embarazada, ¿verdad? Valga la redundancia, y se puede clasificar en crónica y en gestacional. Hablamos de que una paciente es hipertensa crónica cuando hay antecedentes antes del embarazo o cuando la hipertensión arterial aparece antes de las 20 semanas de embarazo y puede persistir después de las 12 semanas que la paciente da luz. O sea, después de 3 meses de haber dado a luz, la paciente sigue con las cifras elevadas de la presión arterial. Entonces, en ese caso, hablamos de que es crónica. La gestacional es cuando se detecta por primera vez después de las 20 semanas de gestación. Hay también complicaciones de la hipertensión gestacional, como son la preeclampsia y la eclampsia. La preeclampsia es el aumento de la presión arterial, vamos a decir de 140 90 milímetros de mercurio o más, y proteinuria mayor o igual de 300 miligramos en 24 horas. Y que se da, obviamente, como es una hipertensión gestacional, después de las 20 semanas de gestación. La eclampsia es otra complicación, es cuando la paciente, producto del mismo aumento de la presión arterial y del daño a nivel endotelial del sistema nervioso por esa presión arterial elevada, pues convulsiona. ¿Ok? Para evitar esas convulsiones se le administra sulfato de magnesio a las pacientes cuando hacen preeclampsia. Hay otra complicación que es el síndrome de HELP, que por cierto es mi tema de tesis y por eso fue que no tuvieron clase hoy, porque me toca presentar la tesis el jueves y necesito prepararme bien. Pero bueno, el síndrome de HELP es una complicación. El nombre no viene de ayuda en inglés, sino que viene del significado de las siglas, que son hemólisis, o sea, la H de hemólisis, las L son de elevación de enzimas hepáticas y la P de trombocitopenia. ¿Ok? Entonces, es una complicación que puede poner en riesgo la vida de la madre, la vida del feto y que necesita que la paciente sea desembarazada con urgencia. Entonces, miren el tratamiento acá de la hipertensión en la embarazada. A la paciente lo primero que se hace, como cualquier embarazada, es tratar de evitar darle medicamentos. Entonces, lo ideal es ordenarle reposo. Si con el reposo no mejora como quiera la hipertensión arterial, debe administrarse de forma oral alfametildopa, que ya las dosis van a depender del criterio médico y de las necesidades de la paciente. Se le puede dar nifedipina y la betalol, pero la betalol es caro, entonces en nuestro medio es más común que ustedes vean que la paciente tome alfametildopa o Aldomet. A nivel intrahospitalario, se utiliza hidralazina, oral o intravenoso. Yo cuando lo he visto en el hospital es intravenoso, se le pone como un suerito, de esos que son chiquitos, un salinito, y ahí se le pone su hidralazina. Entonces, para evitar que la paciente haga una eclampsia, o sea, que convulsione, cuando ya tiene la preeclampsia, se le administra sulfato de magnesio. Hay todo un esquema de cómo se administra, cuántos gramos son, etcétera. Eso lo van a ver en ginecología, pero es bueno que tengan la idea. Y hasta aquí llegó todo. Recuerden que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él literalmente emana la vida. Gracias, estudien y espero que hayan entendido todo lo explicado.